La tokenización de inmuebles es un proceso en el cual se emiten certificados de valor digitales llamados tokens con respaldo en un bien raíz, representados en una cadena de bloques o blockchain. Estos tokens digitales, cada uno representando una fracción del inmueble, pueden ser comprados, vendidos, intercambiados en plataformas especializadas, lo que aumenta la liquidez y accesibilidad al mercado inmobiliario. Tokenización de inmuebles, el futuro de la inversión inmobiliaria. De esto hablaremos en Pláticas Constructivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pláticas Constructivas, este podcast donde construimos conocimientos sobre este maravilloso mundo de bienes raíces. Soy Luis Marín y me encuentras en mis redes sociales como arc.luismarin. En los últimos años se ha hablado mucho de este término de tokenización en el sector inmobiliario. ¿Pero qué es la tokenización? ¿En qué consiste? ¿Conviene invertir o no conviene invertir? Bueno, para ello se encuentra en esta ocasión conmigo Roberto Ibarra Argote, CEO de Tierra Coin. Es un chavo que tuve la oportunidad de conocerlo hace no mucho tiempo y estoy seguro que van a saber de él no a un futuro lejano, porque en verdad cuando platiqué contigo fue una oleada de información que yo desconocía y fue un privilegio conocerte, platicar. Y bueno, hay que decirlo, estamos trabajando también en un proyecto en conjunto que más adelante les estaremos platicando, pero por lo pronto vamos a hablar de tokenización. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me siento sumamente halagado. Realmente aquí el tema de la tokenización es algo que no viene, ya está. Y creo que México está muy atrás y tenemos que tomar cartas en el asunto para poder tecnificar al país y ponernos Correcto. a la vanguardia. Quiero que platiquemos de tokenización por una forma, como te decía hace un momento, una forma fácil, digerible, sencillito para entenderle. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, la verdad, y me costó mucho trabajo también salirme de esa cúpula en la que estaba comercializando, pero ahora con esta tokenización, estos nuevos conceptos digitales, güey, está padrísimo. Platícanos. Bueno, claro que sí. Primero me gustaría definir qué es la tokenización y lo voy a definir en palabras muy coloquiales. A mí me gusta utilizar mucho analogías sobre todo bursátiles, porque la gente está familiarizada con este tipo de términos, ¿no? Básicamente tú tomas algo del mundo real, pongamos esta botellita, y yo la fracciono su valor, porque todos sabemos que las cosas que nos rodean tenemos un consenso en la sociedad y les atribuimos un valor, y lo que hacemos es que tú la fraccionas, tu valor proporcionalmente, y emites certificados digitales que te permiten comercializar esos certificados de valor, ¿no? Entonces, te permite fraccionarlo y hacerlo en tickets chiquitos que sumados te constituyen la totalidad de dicho activo en el mundo real. Ahora, hablar de fracción y hablar de token, digo, al final de cuentas son términos completamente diferentes, pero ¿cómo se complementan en bienes raíces, Roberto? Claro que sí. En el tema de la tokenización de bienes raíces, lo que realmente se hace, a mí me gusta hablar, separarlo, ¿no? Está la modalidad de enajenación de un bien, o sea, es decir, tú adquieres vía criptoactivos. Ujú. Esto es válido en otras partes del mundo, actualmente no en México, como Dubái, por ejemplo, Sí. ya está reconocido. Pero vamos a hablar en este caso de tokenizar el usufructo, es decir, todo aquel beneficio que genere un bien raíz, ¿no? Lo que tú haces es que vamos a pensar que tú tienes una tierra o una propiedad vamos a pensar, un edificio valuado en 10 millones de pesos, Ujú. y tú lo que haces es que tú emites 10 tokens indivisibles, es decir, no poseen decimales, ya son fracciones per se Ujú. cerradas, ¿sí? Ujú. Son fracciones enteras, por así llamarlo, de 1,000 pesos. Entonces, 10,000 por 1,000 te da el valor total de la De propiedad. la propiedad. Entonces, si vamos a pensar que ese edificio se renta y lo tomas como un 100%, dependiendo de la proporción que tú tengas, tú eres acreedor a ese beneficio, ¿no? Ujú. Y automáticamente se te dispersa a tu cuenta, a tu Ujú. cartera digital. Ok, ahora, ¿qué propiedades se pueden tokenizar? En estricto sentido, cualquier cosa se puede tokenizar, cualquier cosa que tenga valor se puede tokenizar. Ahora, hay propiedades más óptimas para tokenización, ¿no? Vamos a pensar propiedades que generen
Este concepto se empezó a aplicar, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? Ya hay propiedades que se tokenizan, sobre todo en la Riviera Maya. Ujú, ¿Por qué? Porque son de tickets altos. Lo correcto. que hacen estas personas y estas compañías es que generan un levantamiento de capital similar al crowdfunding, que creo que la mayoría de las personas están un poco más familiarizadas con el crowdfunding. Y lo que hacen es que con ese capital hacen el desarrollo, Ujú, ¿sí? O sea, esa es la modalidad. Generas el desarrollo y lo que tú vendes es algo así, una suerte de especulación, ujú, donde tú vendes un ticket futuro. Es decir, tú compras esa participación cuando yo desarrollador hago mi proceso, construyo, y cuando esa propiedad esté terminada, tú vas a tener esa proporcionalidad de los rendimientos que dé. Entonces, ese es uno de los principales tickets que ya se manejan tanto aquí como México como en el mundo. Es decir, propiedades que generen un flujo de caja, que generen una utilidad. ujú. Ahora, a ver, para entender un poquito, ¿cuál sería el proceso? Por ejemplo, nos vamos sobre la misma propiedad, sobre la comercialización de esta propiedad, ahora versus la tokenización de la misma. ¿Cómo se ejecutaría el proceso de compraventa? Ok, la empresa que haga la tokenización, lógicamente, tiene de dos sopas. Igual es muy análogo a como sería en el desarrollo tradicional. O me la aportas y Ujú, entras en sociedad conmigo sobre la utilidad con una participación, o yo te la compro como empresa, me enajenas el bien, ujú, pasa a estar escriturada a favor de la empresa y yo hago el proceso de tokenización. Es decir, yo acredito ante la red de blockchain, que ahorita vamos a ahondar un poco en eso y cuál es una de las bondades precisamente de esta modalidad acerca de la transparencia y la trazabilidad de esta red. Entonces, precisamente yo ya la tengo a mi favor, yo lo acredito ante mi comunidad ujú, y en base a eso, yo hago los tokens, o me gusta llamarlo tickets de inversión, porque son muy análogos, dependiendo del monto que yo quiera. ujú, Y esa es una de las ventajas. El monto puede ser tan pequeño o tan grande como uno quiera, ujú. que sumados tiene la lógica de que te da la totalidad de Claro, la propiedad. sí, sí, sí. Ahora, ¿qué papel, ahorita que mencionabas el blockchain, qué papel juega esta tecnología del blockchain? Definitivamente, ok, quienes están familiarizados con la blockchain y quienes no, me gustaría dar un poco de contexto al respecto. La red de blockchain ustedes se la pueden imaginar como una red bancaria. Literalmente lo que se hace ahí se comercia valores. La diferencia es que no está centralizada. Es decir, no hay un órgano central, valga la redundancia, que te valide las transacciones, sino que es en base a un consenso. No voy a ahondar en temas tecnológicos, pero básicamente es todos acreditamos que yo, Roberto, le cedo tal cantidad de valor en cierta presentación de criptomoneda al señor Luis. Y eso queda registrado, es Ujú. inmutable, es completamente trazable y es transparente. Entonces, No se puede eso borrar, ya no se queda puede barrar registrado. ni hacer absolutamente nada. Correcto. Así es. Ok. Entonces, es uno de los papeles más importantes, que es transparente. Ya. Es decir, que dentro del blockchain están los tokens. Correcto. Correcto. Bien. Hablemos de beneficios y ventajas, Roberto. ¿Qué beneficios tiene un inversionista pequeño que, a ver, con todo este tema de la gentrificación, que es el tema del próximo episodio, se está encareciendo bastante, bastante las propiedades. Y bueno, un mexicano promedio, pues ya le es más difícil adquirir una propiedad en este tipo, en estas rango, en ese radio de zonas. Ahora, ¿qué beneficio tendría este inversionista que quiere comprar ahí, pero pues que no le alcanza? Es correcto. Y es precisamente la suerte y la visión que hay que tokenizamos, realmente es precisamente cuando uno se va al tema de la gentrificación, de las desigualdades sociales y de las posibilidades que tiene la gente el día de hoy para adquirir un bien raíz, pues uno se topa con pared. Ujú. Y tú que estás en el mercado tradicional, yo también me encuentro involucrado en el mercado Correcto. tradicional, pues llega gente que te dice, oye, tengo 50,000 pesos, tengo X cantidad de dinero Ujú. que definitivamente a lo sumo les alcanza hasta al área limítrofe de la mancha urbana, y eso es desafortunado porque los grandes proyectos como edificios, desarrollos en la Riviera Maya, desarrollos triple A que le llaman, Ujú. ya se encuentran reservados a altos capitales. Entonces, la tokenización lo que permite es irte a la base o muy cercano a la base de la pirámide y te apertura ese mercado para que la gente pueda invertir en ese tipo de proyectos, pueda participar Ujú. y tener una utilidad, rendimiento o forme partícipe Correcto. tenga participación en ese tipo de proyectos. Correcto. A ver, yo tengo $10,000, $20,000 y quiero invertirle en un token. ¿Qué estoy comprando? Tú estás, dependiendo de la modalidad, realmente aquí por lo pronto en México, me voy a limitar a México, por Ujú, el tema de que todavía no está reconocida la enajenación vía criptoactivos. ujú, Y ahorita vamos a andar un poquito en el tema legal y en el tema regulatorio y cuáles son las áreas a trabajar por parte de los que estamos involucrados en este rubro.
Pero precisamente cuando tú compras un token, en el caso de la modalidad, vamos a ver en la modalidad de equity pool. Para los que están, es básicamente equity son pues, los dividendos. Tú eres Ujú. partícipe del proyecto. Entonces, vamos a pensar que yo quiero hacer esta casa, por ejemplo, y formo parte del estudio que la renta. Tú con ese token, yo lo que voy a hacer es, yo recibo ese recurso y yo lo voy a utilizar para equipar este estudio. Al momento que yo equipo este estudio y lo empiezo a rentar, yo estoy generando una utilidad. Vamos a pensar que a mí me costó $100,000 hacerlo y tú compras una participación de 10, es Ujú. decir, tú eres acreedor al 10% de lo que generé. Si genero 100,000 pesos, tú Ujú. eres acreedor a 10,000 pesos que automáticamente yo los voy a ingresar a ese equity pool. Sí. ¿Sí? Y vía un smart contract, contrato inteligente, tú vas a recibir Que esa sería, utilidad. sería en otros términos o términos más sencillos, una administración, correcto, Plano y llano, pero pero automatizado. automatizada. Ok. Es decir, yo invierto 10,000, $20,000 y voy a tener una utilidad sobre esos 20,000, pero no me pertenece a la tierra. Es No, decir, exactamente. No se te está enajenando ujú. un bien. Algo bien interesante es para los que están en el sector inmobiliario. Esto es muy diferente, pero en esencia parecido a los tickets fractional, que les Claro, llaman, sí, sí, claro. sí, sí. En este caso, pero la propiedad sí pasa a ser tuya durante ese periodo de tiempo. Es decir, tú sí tienes injerencia sobre cierto marco, ¿sí? O sea, sobre cierta limitante, pero yo lo puedo rentar, yo lo puedo arrendar Ujú. y hay varios proyectos que de hecho dan muy buenos rendimientos al respecto. O Sí. sea, hay muchos ejemplos en San Miguel de Allende, por ejemplo, Sí, no, o claro. incluso en Monterrey he escuchado. Entonces, pero es similar en el De tema de Monterrey que en uno acá en Ignacio, Santiago, perdón. Hay un proyecto allá bastante interesante que lo están ajá, realizando por medio de fracción. Oye, ahora vámonos al tema regulatorio. Ese es el bueno, Roberto. Eh, en una compraventa normal es demasiado burocrático y lo sabemos. Y bueno, el proceso es el cliente, el comprador, el comprador y el dueño, el propietario, te hace una compraventa, paga los impuestos debidos, pagos a notaría y ya es tuya la propiedad. Ahora, ¿qué sucede? en el caso de la tokenización en la modalidad de equity pool o de que tú adquieres el usufructo tokenizado, como no se te está enajenando un bien, Ujú. hay un administrador único que es la persona, normalmente obviamente es la empresa o la persona moral o la persona física que administra ese bien inmueble, ¿no? Entonces, él tiene la gobernanza de dicho predio, de dicha Ujú. propiedad, y lo que hace es yo voy a ceder tanta participación, es lo que tokenizo y tú recibes una proporcionalidad. Ujú. Entonces, no, esa transacción queda validada, ya está estipulado en un contrato inteligente y todo es automático. Ujú. Entonces, no es como que esa persona, porque esos contratos se auditan y ahorita vamos a dar un poquito al respecto Ujú. para cómo poder ver un proyecto de tokenización bien establecido, o sea, que Correcto. no caigamos en el tema de estafas y fraude. Ahora, esto me recuerda o platícanos, por favor, la diferencia, porque muchos de nuestros oyentes pensarán que es un tiempo compartido, o es similar a un tiempo compartido. Por favor, platícanos sobre la diferencia de esto. Claro, de hecho es bien interesante porque también existe la modalidad de sí adquirir un tiempo compartido vía tu organización, pero eso ya entra en algo que se llama non-fungible token, o sea, un token no fungible. Es decir, tú lo presentas ante el establecimiento, vamos a pensar, no quiero dar muchos detalles, pero vamos a pensar que yo hago un desarrollo de un hotel vía tokenización y yo vendo NFTs. Tú acreditas ante mí que tú tienes ese NFT y yo a ti como persona en el mundo real, yo a ti te doy el tiempo compartido. Ujú. Pero en el modo de tokenización de Equity Pool, donde tú formas parte del levantamiento del capital, entras con capital a un proyecto, es diferente porque tú no vas a hacer uso y goce de esa Claro, propiedad. Tú solamente te remites a la utilidad que la genere utilidad. ese proyecto. Justo, justo. Oye, ¿cómo la tokenización nos podría permitir diversificar nuestras inversiones a nivel global? Esta es una de las ventajas que hay. No, la red de blockchain te permite adquirir activos de cualquier parte del mundo. No tienes una limitación geográfica. Por ejemplo, un extranjero sabemos que tiene ciertas condiciones para adquirirse o hacerse de una propiedad Fideicomiso en y ajá. fideicomiso y todo en tema de playa, litoral, todo eso, ¿no? Y esto lo que te permite es que tú
formas participación en la modalidad de un inversionista con tu capital. Entonces, eso a la gente le puede dar satisfacción y amplías globalmente tu mercado. Correcto. No sé si lo platiqué contigo cuando estuve en Ciudad de México o con alguien más que hablábamos del tema y platicábamos de la facilidad que es adquirir los tokens o propiedades, entre comillas, fuera del país. No es tan burocrático. Bueno, obviamente hay un fideicomiso como tal, pero es muy sencillo. Es cuestión de contactar al asesor y te manda liga para que puedas adquirir el token y ya lo tienes. ¿Ya? Sí, sí, prácticamente lo que pasa es que ahí es interesante, pero hay muchas plataformas, digo, en la red de blockchain hay varios, es como, ahí me gusta poner la analogía de que son diferentes como redes bancarias, o sea, está la red, por ejemplo, de Ethereum, está la red de Binance Smart Chain, que es la más vieja, donde nació el Bitcoin, Ujú. está la red de Solana, por ejemplo, está la red de Cardano. Entonces, todas esas redes te permiten adquirir bajo ciertos protocolos. ¿De qué vive la blockchain? De cobrar esas transacciones. O sea, ellos cobran Ujú. comisiones, ellos viven de esas comisiones, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, realmente es muy sencillo. Tú entras a tu teléfono mientras tengas acceso a Internet y puedes acceder a cualquiera de las redes y adquirir tokens o, tanto de proyectos o simplemente criptoactivos. Ujú. Oye, Roberto, y hablemos un poco de los riesgos y los desafíos. Como todo, siempre hay la red flag, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los principales riesgos de invertir en un proceso de estos, un método de estos? Definitivamente, mira Luis, es muy interesante y el proceso paradójicamente es muy similar a la tradicional. Dentro de los smart contracts, cualquiera puede emitir un token. O sea, cualquier persona que sepa programar aprende el lenguaje de, por ejemplo, Solidity y puede desarrollar su propio token. Es completamente libre. Tú nada más pagas el fee por lanzarlo a la red. Ujú. Pero los procesos a seguir, en el caso tecnológico, es auditar el contrato. O sea, la propia red, Ujú. precisamente porque durante mucho tiempo se prestaba para el tema de estafas y fraudes, ¿cuál fue Eso muy las sonado acciones que hace tomó? 2 años, un año, ¿no? Definitivo, o sea, hablamos de cientos de millones, o me atrevo a decir incluso billones de dólares que la gente perdió y los Sí, fraudearon, sí, ¿no? sí. Entonces, se auditan los contratos y tú, de cada proyecto, tiene que haber un background en el tema de la empresa o en el tema del equipo que desarrolla el proyecto. Ujú. Una de las bondades de blockchain es que si tú haces algo, sea positivo o negativo, queda registrado y la No gente hay lo puede manera ver. de... Y la voz se corre, igual en el sector inmobiliario, no me dejarás mentir. Oye, perdón que te interrumpa. ¿En el tema de los Bitcoin también pasa por blockchain o es algo diferente? Visualicemos el tema de la blockchain como una carretera y los criptoactivos o los tokens como los automóviles o los camiones que Ujú. transitan sobre de ella, ¿no? Se crearon a la par. O sea, primero nació la red de blockchain y el creador que desarrolló el algoritmo de encriptación Ujú. para que permite el tema de las transacciones, desarrolló el activo del Bitcoin para poder transaccionar dentro de su red. Ok, ¿Sí? Entonces van de entonces la van de mano. la mano, es correcto. ¿Qué sucedería, por ejemplo, ahora que tú eres CEO de TerraCoin, en caso de que inviertan contigo con tokens y tú de repente, a ver, nuestros oyentes que quieren invertir en el proyecto que vamos a lanzar y que te me desaparezcas, canijo, o que la empresa quiebre, ¿qué sucede con los tokens? Ok, correcto. Aquí hay un tema muy interesante. Principalmente la figura que se utiliza, ¿sí? En los casos, que fue justo uno de los desafíos más grandes, es cómo nosotros a las personas, a los inversionistas, les garantizamos y cómo nos regulamos ante las autoridades, que ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema regulatorio. Se utiliza la figura de los fideicomisos. Entonces, en este caso, el garante, la propiedad funge como garante ante esas personas. Es decir, ustedes pueden grabar esa propiedad. Es decir, no me pagaron los rendimientos estipulados, Ujú. que ahí es donde entra el tema del smart contract porque todo es automatizado. Pero vamos a pensar que el CEO de Tierra Con, o sea, mi persona se pela con la lana, o sea, se Esperemos que no va. suceda. Espero, no, lógica, no, no, para nada, pero vamos a pensar que sucede eso. Ustedes llegan ante el fideicomiso, obviamente hay una carta, hay un contrato, ¿sí? Que se va a firmar, donde se hacen el acuerdo ante las dos partes y tú grabas esa propiedad. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema? Y ahorita vamos a hablar del tema regulatorio. Hay otra figura, que es en la que no me gustaría ahondar mucho, pero es una figura que permite hacerlo todo en un circuito cerrado y es mucho más óptimo en el tema regulatorio porque entra en una diferente
figura moral ante la ley. Ujú, Pero ese sería el caso. En el caso de que tú lo hagas con una SAPI de CB o una SADCV, tú abres un fideicomiso bancario, ujú, se estipula y ujú, los fideiusuarios y los fideicomitentes lo llevan a cabo, que es muy gracioso porque en realidad un smart contract es un fideicomiso. ujú. Ya tiene sus instrucciones y ya lo ejecuta Sí, sí, sí. sin necesidad de una persona detrás de. Ya. ¿Esa sería la regulación? Vamos ahora a los dos entes que juegan en el tema regulatorio ante la tokenización, el modelo de tokenización, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Porque los tokens tienen la suerte de un activo digital, que aquí me gustaría, de hecho, hice un adendum para decirlo, es un activo virtual que se denomina, de acuerdo a la ley para regular instituciones financieras, la pueden checar, Ujú, pública, la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago que puede ser transferida electrónicamente y utilizadas para fines de pago o inversión. Entonces, ahí lo que te ¿Y es dice la ley legal? es, no, es ahí el tema en el que llegamos. La ley, el Banco de México y la CNBV todavía no reconoce Ok. los criptoactivos como un activo virtual. O sea, sabe que es un activo virtual, pero no los valida ni los reconoce Ujú, para una transacción. ya. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo anunciarme y decir, invierte conmigo en tal criptomoneda y te voy a dar rendimientos. No, yo ahí Ujú, estaría entrando en ilegalidad. ujú, Pero, por ejemplo, ya algunas notarías, en base a lo que ya hay en la ley, los invito a que la revisen con calma, ujú. ya puedes comprar propiedades con No, criptoactivos. claro, yo acabo de ir a Dubái en Año Nuevo y vendían con Bitcoin o cripto. Con Sí, cripto, sí, sí, así es, sí. y ya lo reconoce, ahí ya se puede enajenar un bien. Ujú, Yo, Roberto, quiero que venderte mi propiedad a ti, Luis, ujú, y tú me vas a pagar con Bitcoin. sí. Y ya el Estado, el gobierno, ya se encuentra regulado y lo valida. Ya Ya. valida esa transacción. Que también es un volado, porque al final de cuentas el Bitcoin pues no tiene o sea, no tiene un costo definitivo, pues varía dependiendo muchos factores, ¿no? Sí, así es, a final de cuentas es un activo, por así llamarlo, especulativo. O sea, se basa plenamente en el tema de la, de Ujú, la ley de la oferta y la demanda, contrario a ligarlo a un activo real, porque ese activo digital va ligado ujú, al valor de ese activo en el mundo. correcto. Ahora, ¿cómo se garantizaría la validez de los títulos de propiedad en la tokenización? Lógicamente, aquí el tema es ahí donde entra el tema del marco regulatorio, porque tú tendrías que constituir el proyecto de tokenización de la mano del gobierno, que es como se ha hecho en otros países, donde el gobierno te va a decir, ok, tú vas a trabajar en esta red, Ujú, yo acredito la propiedad, tiene que estar libre de gravamen, debe de estar a ujú, favor tuya, todas las diligencias que conocemos que no cambian mucho alrededor del mundo, correcto. y yo te voy a permitir que hagas tu emisión de tus criptoactivos. Entonces tú ya vas a poder comercializarlos y Ujú, vas a poder efectuar la tokenización. ya. Hablemos del futuro, Roberto. ¿Qué nos espera con los tokens en los próximos 5 años? Estoy contento y a la vez no en ese rubro. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de estar por ahí en la Cámara de Senadores, hablar de este tema, precisamente de incentivar al gobierno, decirle, oye, o sea, nos estamos quedando atrás. O Ujú, sea, estamos hablando, y aquí voy a hablar un poco de los casos de éxito, adelante. que por ejemplo vamos a hablar de Realty, es una compañía, la pueden buscar, está ubicada en Estados Unidos, lleva más de 10 millones de dólares acumulados en tema de tokenización. Bien, sí, sí. Voy a hablar de Fundament Group en Alemania, que son de los casos más exitosos, Ujú, cuya meta es de 280 millones de dólares, es decir, lo que tienen tokenizado, pero tienen que colocar en el mercado. O correcto. sea, y Dubái ni se diga, el tema el caso del casino que designó el gobierno. Ujú, Ustedes saben que en el juego, ujú, lo designaron y lograron levantar $500 millones. sí, sí, sí. Y en 5 horas, Ujú, haber hecho ese levantamiento de capital que de otra manera tradicional, o sea, habría ujú. estado complicado, ¿no? Oye, es que es bastante interesante salirnos un poquito de la burbuja de este proceso de comercialización tradicional de propiedades y adentrarnos a este mundo. Por ahí también escuchaba de un caso de éxito de un proyecto, sinceramente no recuerdo si aquí en México, obviamente en la zona del Caribe, en donde el proyecto se vendió en 2 horas. Lo que cuesta mucho trabajo o cuesta años vender un proyecto completo de la manera tradicional
en digital lo podemos vender rapidísimo. Yo creo que también eso sería, pues, un llamado a todos los brokers que también se involucren en estos procesos, en estos métodos y aprenderle para también transmitírselo, pues, a todas esas desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Y aquí, pues, uno entra en el tema de modelo novedoso, lo pueden revisar ahí en TF, la de instituciones tecnológicas financieras, y precisamente, pues, es uno de los beneficios más plausibles, el tema de que pulverizas el ticket de inversión, o sea, Ujú, pulverizas cuál es el monto mínimo en el cual una persona puede formar parte del proyecto, ujú, lo cual te permite abarcar mayor mercado, ujú, y entre mayor mercado abarques, más rápido puedes colocar la propiedad. ujú. Entonces, es una de las ventajas, ¿no? Pero precisamente eso todo se hace de manera privada, es decir, Correcto. se lleva a cabo una transacción, se pacta Ujú. y ambas partes se dan por satisfechas. Pero así que tú puedas salir al mercado público, cotizar en bolsa y todo ese tipo de Sí, sí, cosas, sí, ya estamos en otro cantar, que sí. es donde tenemos esos retos en México y es donde tenemos que impulsar a Ajá, que el gobierno nos ayude a regularnos. claro. Fíjate que en un proyecto que estuve involucrado en Tijuana, no nos enfocamos en los toques, pero nos enfocamos en fracción y justamente pusimos en la mesa el hecho de, ¿qué onda? ¿Nos lanzamos a fracción, nos lanzamos en método tradicional? Y, y digo, yo en mi mente es, entre más clientes son más problemas, ¿no? En la fracción, pues fraccionas todo el proyecto y son un mundo de clientes, ¿no? ¿Ahí qué opinas, Roberto? Sí, definitivamente aquí entramos en una de las secciones más importantes, lo que te comentaba. Hay dos modalidades en el tema de tokenización de Equity Pools. Uno de ellos es administrador único. Yo, persona que soy el dueño en el mundo real de la tokenización de la propiedad, en el mundo real, yo la voy a tokenizar, Ujú, voy a hacer ese levantamiento de capital, con ello voy a desarrollar un proyecto, voy a hacer X cosa y sobre ello yo voy a repartir utilidades de lo que sea que haga. O en el esquema donde hay una gobernanza en base al token. Es decir, dependiendo del número de tokens que tú tengas, se somete a una votación como una suerte de acta de asamblea, ok. ¿sí? Donde las personas, lo que tú comentas, que es donde puede venir el tema de que, no, pero es que yo quiero que se haga tal cosa, yo quiero que se pinte de rosa la propiedad, yo quiero que las cámaras sean de tal marca. Pero bueno, no es lo mismo un cliente que compra un token de $10,000 a otro que compra un token de $30,000, ¿no? Me imagino que también en ese sistema pues debe haber como rangos, ¿no? Sí, sí, ahí lo que se hace es en la proporcionalidad que tú tengas. Vamos a pensar que yo lo fracciono como en la ley de comercio. Yo digo, ok, tengo una empresa que se van a emitir tantas acciones y tantos votos porque van ligados. Vamos a pensar que tengo 100 acciones y 100 votos. Si tú compraste 30, ya sea en la denominación que tengan las acciones o los votos, tú tienes 30 y yo tengo 10. Ujú, Entonces, en una votación, ¿quién tiene más peso? Pues tú, porque tú ujú, tienes mayor participación. Es ujú, exactamente lo mismo. Tú tienes 30 votos. ujú, Entonces, si tú votaste rosa, ujú. yo voto azul, se va a pintar rosa. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Es Ya. ahí donde entra el peso. Ahora, ¿cuál sería, yo sé que nos estamos saliendo un poquito, pero tiene que ver. ¿Cuál sería la forma más, o sea, cuál sería la forma correcta de fraccionar un proyecto? La forma, realmente esto es un traje a la medida. O sea, dependiendo de lo que tú tengas como persona que va a tokenizar, ¿cuál es tu objetivo realmente? O sea, buscas hacer el levantamiento desde cero, buscas ampliar el proyecto, ¿qué es lo que buscas hacer? Ujú, Realmente sí depende de cada persona, pero es justo, es un traje a la medida. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué es lo que deseas hacer al tokenizar una propiedad? ujú. Oye, Roberto, al comprar un token, ¿se emite un documento, un contrato? Se puede hacer, o sea, aquí en la suerte de México, si uno se mete e investigan los proyectos que ya hay, sobre todo en Riviera Maya, me remito mucho allá porque es donde más se está haciendo. Ya otras entidades se están involucrando. Guadalajara, por ejemplo, también es un caso donde hay mucho club. Ciudad de México también, pero donde se ha visto más casos de éxito en número y en montos ha sido en la Riviera Maya. Entonces, precisamente allá es donde uno puede echarse el clavado, ver quiénes ya lo están haciendo y normalmente sí, te emiten una suerte de contrato, pero en el mundo digital, o sea, si nos vamos completamente digital, ya el contrato per se es lo que permite que tú transacciones. Ya. O sea, y ahí es donde ya está la transacción y ya queda registrado, ya es un contrato, ya se valida el intercambio. Correcto. ¿Cómo cambiaría el modelo de negocio si, estoy pensando, si pudiera yo comprar propiedades, fraccionarlas y tokenizarlas?
En cuestión de rendimiento, en cuestión de utilidad, ¿crees que convenga más? Para el dueño, sí, porque tú, Totalmente, ¿verdad? definitivamente, porque tú lo que tú estás haciendo, cuando tú fraccionas, vamos a pensar que yo tengo un terreno de 1000 metros cuadrados Ujú, y resulta que yo estoy en una posición sumamente privilegiada. Si yo vendo ese terreno en el esquema tradicional, ujú, y lo quiero X cantidad de dinero, lo que va a suceder es que a mí, si hay alguien que tiene ese capital, difícilmente te van a querer pagar el precio. Te van a querer tirar a matar en el tema del precio. Si yo quiero 100 pesos, me van a querer pagar 60, porque no mucha gente tiene el capital para comprar terrenos ujú, de alta plusvalía. correcto. Entonces, si yo lo que hago es que lo fracciono, yo puedo vender cada toque, vamos a pensar en, Ujú, entonces, cuánto fue lo que hice respecto a 100 que yo estaba pidiendo. ujú, Ya hice un 50% más. correcto. Pero lo vale, porque yo estoy vendiendo a futuro. O Ujú, sea, tu persona, con ese dinero, ya sea que lo desarrolle o no, tú ya formas parte de ese usufructo. Entonces, a ti te toca esa proporcionalidad. correcto, Si el terreno en 20 años se vende en X cantidad de precio, tú tienes esa proporcionalidad del rendimiento. ¿Me correcto. explico? Y yo ya me fui Ujú, con el 150% de lo que estaba pidiendo. sí, 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 totalmente. Entonces sí conviene. Para ambas partes. Por lo pronto, fraccionar conviene. Ya hablemos después Vemos de después, más a futuro de la pero tokenización, la fracción te pero la permite eso. fracción sí te conviene, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, de las desarrolladoras inmobiliarias, más bien desarrolladoras, porque son los que construyen los proyectos, ahí tú crees que sí convenga, por ejemplo, desarrollar un proyecto, tokenizarlo o fraccionarlo y evitarte un crédito bancario. No, definitivamente. O sea, estamos hablando de que un crédito bancario, ya sea crédito puente o que te vayas con inversionistas o lo que sea, número uno es difícil de obtener. Tienes que tener un Sí, bagaje hombre, previo, sí, muchos requisitos, tienes que tener la garantía, tienes que sí, tener historial, tienes que tener muchos requisitos. Si te vas con inversionistas, los inversionistas, créeme que son especiales, te van a pedir una utilidad sobre el monto que ellos te hayan invertido y obviamente el ticket es grande, es la ventaja que tienes, que tienes un inversionista, pues es óptimo que obtengas el financiamiento, sobre todo si tienes la garantía, ya eres el dueño de la tierra, pero con la tokenización lo que tú estás haciendo es, te vas a deshacer de una utilidad, pero vas a avanzar más rápido. correcto. O sea, para que un proyecto de tokenización sea atractivo, pues te tienes que ir casi sobre el 50% de lo que genere, 50, 60 es lo que vas a tener que repartir con todos los pequeños capitales Ujú, que lleguen a ti. ok. O sea, ese es un hecho, porque si no, no eres atractivo. Ujú, Pero tú te quedas con el 40 y la ventaja que tienes es esa velocidad con respecto al esquema tradicional. Con ese levantamiento de capital, tú puedes tirar un proyecto de 5 años. ujú, ujú. O sea, un proyecto multimillonario. Estoy hablando de un edificio, de un hotel, de un casino. Que sería como las famosas preventas o Friends and Family en los proyectos, ¿no? Que se lanzan Exactamente, pero con la anticipados. suerte de que puedes vender la totalidad de los tickets que estás emitiendo, Correcto, sí, sí, de sí. los tokens, Ajá. respecto a la manera tradicional. Ahí el desafío sería hasta qué periodo, hasta cuándo yo voy a tener mi retorno de inversión, ¿no? Correcto. Realmente ahorita los que más han tenido el éxito son los que ya están teniendo un flujo. Es decir, que incluso ya el desarrollador lo que hizo literal es querer obtener más utilidad de la pura venta y está dispuesto a sacrificar utilidad de lo que ya se está generando. En la Riviera Maya hacen torres y lo pueden revisar. Hay torres de departamentos, los rentan en tanto, normalmente en la modalidad de Airbnb. Ujú, Y de ahí, de lo que se genere, yo tokenizamos a pensar el 20%. ujú, Pero mi desarrollo per se ya vale 10 millones. Entonces yo me voy sobre la garantía ujú, del valor que ya tengo en mercado. ujú, ¿Sí? Y sobre de eso, del flujo que yo tenga de esos 10 millones por modalidad de renta, yo el 20% lo destino al pool de liquidez ujú, y a mis inversionistas que hicieron. correcto. ¿Cuándo surge todo este tema de la tokenización en bienes raíces? Wow, esa es una excelente pregunta. Híjole, ya tiene bastante tiempo. Yo creo que me podría remitir por ahí del 2018, 2019, previa a la pandemia del COVID-19, ya se estaba haciendo, ya se estaban trabajando en los tokenomics, Ujú, que para los que no conozcan, básicamente es la economía que hay detrás de un token, es decir, qué lo respalda, cómo gana el inversionista, cómo se comercializa, la economía del token, a grosso modo. Ya se estaba trabajando y los primeros proyectos aquí en Riviera Maya, yo creo que podría remitirme al 2020, 2020, plena pandemia. plena pandemia. Plena pandemia, perfecto. Digo, al final de cuentas era un tema nuevo, nuevo para todo. Digo, pandemia vino a cambiarnos completamente la manera
de vivir, la manera de proyectar, la manera de diseñar, la manera de comercializar, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Si alguien nos está escuchando y quiere invertir por primera vez sobre los tokens, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empieza? Definitivamente tienes que, yo sí les recomiendo ampliamente, la verdad sí me voy a ver acá muy aburrido, pero que se, se, se asesoren con expertos y sobre todo que de manera autodidacta, hay muchos cursos, hay mucha información, la información poder y actualmente con la inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento y de adquisición de conocimiento es brutal. Entonces, echen un clavado, háganle preguntas a ChatGPT, a la inteligencia Al artificial de Roberto su. Ibarra, por Ajá, favor, ahí. definitivamente pueden ahí buscarme en mis redes sociales, Roberto Ibarra Argote, y sin ningún problema tienen alguna consulta, lo podemos ver. Y esténse pendientes que se vienen proyectos interesantes precisamente en la Riviera Maya. Ahí les estaremos avisando más adelante, ¿no, Roberto? ¿Qué Definitivamente. habilidades tenemos que tener para invertir en tokens? Sobre todo nociones bursátiles. ¿Financieros? ¿Financieros? Nociones del mercado bursátil, el tema de conocer cómo funciona garantía, cómo se puede asegurar, asegurar entre comillas, porque Ujú, incluso en los bienes raíces, tú lo sabes, nada es seguro. ujú, Seguro es que vamos a fallecer algún día, pero en el tema inmobiliario, ya que hay una garantía, un background legal, a ustedes como inversionistas les asegura que va a estar complicado que les hagan la mano. ujú. Roberto, ¿algo que quieras agregar? ¿Es tu espacio? Pues definitivamente que los invito a que se involucren en el tema tecnológico. A mí, realmente como persona que está en el medio tecnócrata, me gusta hablar de que México tenemos que impulsar y tenemos que formar parte de la revolución y de tecnificar a México, porque sí nos estamos quedando muy atrás, tanto en el tema de inteligencia artificial como en el tema de las finanzas descentralizadas. Es muy importante que las juventudes y la gente más grande se pueda involucrar y se eduque al respecto, porque me da gusto saber que cada vez más gente se involucra, pero no es suficiente. Es muy importante que sigamos educándonos, que sigamos capacitándonos y sigamos actualizándonos, porque la tecnología y el sector tecnológico tiene una mancha sobre todos los sectores, Ujú, industriales, comerciales, inmobiliarios, lógicamente. Entonces, si uno no se actualiza y no conoce qué es lo que está sucediendo tanto afuera como aquí dentro, pues te vas a quedar obsoleto. correcto. Así es. Bien dicho, Roberto. ¿Qué servicios extras podríamos ofrecer por medio de la tokenización? Wow, ahí sí tocas un tema sublime. Yo los invito a que investiguen mucho el término de blockchain as a service, o sea, la infraestructura de blockchain para otras cosas. Mm, No puedo hablar mucho al respecto de los proyectos que yo conozco, he tenido la oportunidad de involucrarme del blockchain as a service, ujú, o sea, el brindar la red de blockchain para otros sectores de la industria, como trazabilidad, registro de transacciones, rastreo, o sea, no puedo hablar mucho porque sí firmé confidencialidad y no me quiero meter en problemas. Yo sé que este podcast eventualmente va a ser algo ujú. brutal y va a ser referente en el tema inmobiliario, precisamente porque Luis tiene la pues la iniciativa de involucrarse en los temas emergentes y eso a ti te va a poner en la vanguardia y vas a ser un referente en esta transformación que está sufriendo México en el tema inmobiliario. Perfecto. Roberto, muchas gracias. Siempre es enriquecedor platicar contigo. Sinceramente, tú me presentaste este tema, lo desconocí, lo había escuchado. Ahora que, como lo comentaba en un inicio, que estamos trabajando en conjunto sobre ese proyecto, considero bastante interesante y el que no se suba a esta ola se va a quedar completamente Varado, parado. varado definitivamente. Estamos hablando de que los casos de éxito, de verdad, typeen en Google, échense un clavado y pongan casos de éxito de tokenización inmobiliaria y vean los montos que se han levantado con esta modalidad, de verdad se van a quedar asombrados, porque Brutal. es un cambio de paradigma brutal. Digo, Luis ya tuvo la oportunidad de también visitar Dubái y esa tierra, ahí están todos los criptomillonarios. Está de locos, está de Gente locos. que de la noche a la mañana por invertir le pegó al pez gordo y Correcto. se hizo millonaria y viven en un apartamento de 10 millones de dólares en una torre ahí en Dubái y pagan y compran su café, sus bebidas con Bitcoin. O sea, dices, wow, Nos alcanzaron los supersónicos. así O es. más bien nosotros alcanzamos a los supersónicos. Definitivamente la realidad supera la ficción. Correcto. Así es, Roberto. ¿Tus redes sociales, por favor? Me pueden encontrar en Instagram como Roberto Ibarra Argote. Mi usuario es Roberto-IT-AE.
Bueno, Ahí sin ningún problema pueden escribirme y yo claro que les voy a contestar. Estamos para servir. vamos concluyendo ya este episodio. ¿Algo último que desees agregar? Pues deseo agregar que todas las personas que estén viendo este podcast, yo sé que caen dentro de tres categorías. O se encuentran en el sector inmobiliario como asesores, o se encuentran en el sector inmobiliario como vendedores, o sencillamente son inversionistas o gente que desean adquirir un bien raíz. Háganlo con Luis, por favor, asesórense con el buen Arqui. Por favor, infórmense, lean, edúquense respecto al tema, porque de verdad que esto está a punto de cambiar. Yo me enorgullezco de poder formar parte de esta transformación, de tecnificar al país y de democratizar los Correcto, bienes raíces. correcto. Yo regreso el balón y cualquier persona que desee invertir en token, llámenle al buen Roberto, ahí le vamos a poner las redes sociales. Y pues bueno, qué mejor que él que está bastante informado sobre el tema. Muchas gracias, no se olviden en suscribirse al canal, a mis redes sociales, seguirnos. Y pues nos vemos en la próxima plática constructiva. Definitivamente. No se lo pierdan.